tapada a la luz de la palabra de Dios. Voy a invitar, hermanos, que abramos las Sagradas Escrituras, que esta tarde Dios nos va a hablar en ella, y vamos a leer en el Evangelio de San Marcos capítulo 4. Vamos a tener nuestra lectura, amados hermanos, y vamos a prestar nuestra atención hacia la palabra de Dios. San Marcos, el Evangelio de San Marcos capítulo 4, su versículo 2. Vamos a meditar en este libro del Evangelio para que así nosotros confirmemos, del 2 al 9. Cuando tengan, pueden ponerse de pie y decir amén, y así todos unidos. Dice la palabra de Dios: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos y la comieron, del cielo, y la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues pronto brotó y creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos en este lugar delante de tu presencia. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es espíritu. Oh Espíritu de Dios, manifiéstate. Espíritu Santo, déjate sentir en cada corazón, déjate sentir en este momento de la manera que tú te estás tratando, de la manera que tú estás manifestando. Padre, tu presencia está aquí, tu presencia, Espíritu Santo, estás manifestando tu palabra. Tu presencia, Espíritu Divino, déjate sentir así como te manifiestas en este altar, Padre. Manifiéstate en el corazón de tu pueblo, en este mismo lugar. Manifiéstate, Espíritu Santo, para que así comprendamos qué grande misterio nos has permitido conocerte, Padre. Manifiéstate, Espíritu de Dios, déjate sentir en cada corazón, para que así llegue esta palabra con poder, que llegue esta palabra con claridad, y así poder ministrar nuestra mente y nuestro corazón para conocerte, que tú eres Dios. Bendice, confiamos en tu poder y en tu presencia, oh Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, encontramos en esta tarde la palabra de nuestro Dios, el sembrador. La palabra que encontramos es de aquel hombre que un día vino a este mundo, que un día vino a nacer a este mundo en semejanza de un niño, de un ser humano, para anunciar el Evangelio, para anunciar la verdad y decir la verdad. Y desde ese tiempo el Evangelio ha sido pocos los que en verdad Dios ha tenido misericordia. Ha sido pocos los que en verdad Dios ha derramado su espíritu en ellos para entender y para conocer la palabra y para poder adorar a ese Dios poderoso. No es de todos, todos pueden tener, todos pueden profetizar, todos pueden testificar, así como la Biblia dice. Así como la Biblia nos está enseñando, todos pueden recibir. Y el mundo pasado en el tiempo de Jesús
tenían la palabra y conocían la palabra, conocían los mandamientos de Jehová, y Jehová les había hablado que Él iba a venir por la dureza del corazón de los hombres y de toda la humanidad del tiempo pasado. Iba a enviar a un Mesías que iba a venir por gracia para que se manifestara el grande amor de Dios. Y aún vino, y estando en este mundo no lo amaron, no lo apreciaron, sino lo despreciaron, lo desecharon, no entendieron ni tampoco conocieron quién era el Dios encarnado que había llegado a este mundo. La palabra que tenemos en esta tarde nos ayuda a entender de la manera que dice que las partes de la semilla, el sembrador vino a este mundo. El sembrador es el Cristo de la gloria que dejó su palabra para que el hombre conozca quién es Dios, y que Dios, que es dueño de la vida, lo creó y le permite la vida, y la vida que tiene es con un propósito, y el propósito único no es para vivir por vivir, ni estar por estar en este mundo, sino es para que le honre y le sirva y reconozca que ese Dios que le dio la vida es el Dios que merece la adoración, la obediencia, y entregar su corazón y su mente para que sea salvo por aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el Señor habló. Este es un privilegio maravilloso, como hemos comenzado en esta tarde escuchando y hablando de ella. Es un privilegio maravilloso, hermanos, cuando nosotros concentramos nuestro corazón, nuestra mente, conocemos que Dios ha tenido misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia, debemos nosotros acercarnos, caminar del conocimiento que Dios nos ha dado, porque no es de que nosotros hayamos hecho algo para poder traer conocimiento, que nosotros por nuestra sabiduría, el hombre puede saber toda y mucho más grandes cosas de este mundo. El hombre puede tener ciencia, sabiduría, inteligencia de este mundo, puede alcanzar grandes cosas de este mundo. Pero Pablo, el gran hombre que era enemigo del evangelio, se encontró con aquel Dios que estuvo en este mundo, y cuando se encontró, dice la Biblia, él mismo habló, oyó la voz del quien hablaba con él, mas no vio quién era. Pero una cosa sí dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el que estaba hablando con él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas con el aguijón. Esto es la palabra, el Cristo de la gloria, que desde ya trata con hombres duros de corazón. Pero cuando Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas, Dios lo hace con su poder, no importando cuál y qué grande sea su maldad y qué tan malo sea el hombre, el ser humano. Dios es el quien tiene misericordia y hace las cosas conforme, de acuerdo a su propósito en la vida del ser humano. La palabra de Dios en esa tarde nos muestra que la palabra vino a este mundo, y por eso Él dice que partes cayó en el camino, y la parte que cayó en el camino, vinieron las aves de los cielos y la comieron. Una cosa que destruye la palabra, cuando el corazón no está dedicado a la adoración, cuando el corazón no está dirigido a un Dios verdadero, poderoso, y decir como dijo Jacob: si no me bendices yo no te suelto, si no me bendices no te dejo ir, hasta que tuvo que ser bendecido porque se aferró con la bendición de Jehová. Así es la vida de la iglesia. El que se dedica a servir a Dios tiene que aferrarse, aunque le duela, aunque sea cual sea. Cuando traigo en mi mente esta palabra de dolor, vino a mi mente sin pensarlo. Jacob estaba sufriendo
Recuerden que la Biblia dice que por tanto luchar con el varón de Dios, se desgarró el muslo, y qué dolor que no tenía, pero él no por el dolor se quedó, sino siguió y siguió insistiendo: hasta que no me bendigas no te dejo ir. Y esto es el propósito de la palabra. Cuando Dios hace una obra maravillosa en el corazón de los seres humanos y viene a Jesucristo, lo hace bien. El enemigo quiere turbar, porque desde el principio la Biblia dice que cayó partes en el camino y vinieron las aves y lo perdieron, se fue. Pero Cristo dice: no importa que se vayan, vendrán otros más. Y vino también, dice la Biblia, y aquellos que cayeron en pedregales. También, por no tener profundidades de tierra, por no tener tierra, brotó pronto, pero cuando salió el sol y el calor, se secó, se quemó, desfallecieron. Jesús estaba tratando con los seres humanos que en verdad conoce Él que no son para el reino de Dios. Dios estaba tratando desde ese tiempo. Recordemos que Jehová dijo a Abraham: yo tendré misericordia del quien yo quiera tener, y me voy a compadecer de quien yo me quiera compadecer. No es del hombre, hermanos. Dios ya hizo la obra redentora. Dios ya envió a Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, perdonando el pecado de aquellos que quieran arrepentirse, sin obligación, sin forzarlos. Es voluntad. Si el hombre quiere salvar su vida, su alma, en aquel día cuando Él venga o el Señor nos llame, pero Él ya hizo la obra. Ahora depende de quién lo reciba y de quién esté dentro de la voluntad del Dios poderoso. Por eso Él dice: aquellos que cayeron en pedregales, ellos, dice, no tenían raíz. Brotó pronto porque no había tierra, y salió el sol, se quemó y se secó, se perdió. Pero Jesús dijo: no importa que se pierdan, si de por sí no son míos, no son de aquí. Por eso yo le estoy dando esto, dijo Jesús. Y luego dice: los que cayeron entre espinos. Los espinos, dice la Biblia, que brotaron, y al crecer los espinos ahogó la semilla, ahogó la semilla y no dio fruto. ¿Qué representa esto? Jesús estaba hablando de aquellos grandes sabedores, grandes doctores, grandes sabios, que tienen tantas cosas para poder hacer, pero ellos están envanecidos, están ahogados, que pueden estar ahí, pero no dan fruto, y sin fruto no puede entrar en el reino de los cielos, porque Dios dice que vino a buscar a un pueblo y a hombres que den fruto para Dios. La palabra que vemos en esta tarde, hermanos: los que cayeron en buena tierra. 3 puntos malos y una parte buena. Los que cayeron en buena tierra, dice que ese produjo y dio a 30 y a 60 y a 100 por uno. Esto es, aquellos que Dios tuvo misericordia y tiene misericordia, y estamos dentro de su voluntad para servirle, adorarle, y es manifiesto y es conocido aquellos que en verdad están dentro de la voluntad de Dios para salvación. No, la gracia de Cristo no ha sido en vano en esos hombres y mujeres de Dios, porque aunque venga lo que venga, tribulación, persecución, lo que pueda venir en este mundo, sus corazones están firmes delante del Dios poderoso. Ninguna cosa, por eso dijo Pablo: ¿qué cosa me separará del amor de Cristo? Ninguna cosa me separará del amor de Cristo: tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Antes todo eso, dijo el apóstol Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando creemos nosotros en verdad en el nombre de Jesús, y
porque Dios ha hecho obra maravillosa en nuestra vida. Y por eso dice que el que cayó en buena tierra dio fruto. Y el fruto es a través de lo que Dios se ha manifestado en la vida del cristiano. Los frutos son lo que se ha manifestado. Los frutos son los que Dios ha buscado. Y cuando el fruto Dios reconoce, Dios muestra su amor, muestra su poder, muestra su presencia para poder confirmar que Dios, el Dios que adoramos, es un Dios poderoso y es un Dios real. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Satanás solamente vino para destruir, para derrotar, para perder las almas del Cristo que había ganado con la sangre derramada. El Satanás siempre es el enemigo de los cristianos, de la iglesia, pero Satanás es enemigo de la iglesia, de aquellos verdaderos cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios, que están decididos buscar la presencia de Dios en medio de toda la tribulación y angustia, que han hecho un voto y reconociendo que ese voto no es a hombre, sino es al mismo Dios, el dueño de nuestra vida. Por eso la Biblia dice que aquellos que cayeron, el Cristo de la gloria, aquel que vino a este mundo, es el sembrador. Él es la semilla, es su palabra. La semilla es su palabra, porque la palabra de Cristo dio a conocer a todo el mundo. Él daba a conocer a través de levantar a los muertos, sanar a los enfermos, reprender a los espíritus malos y cuántas cosas. Es su palabra que hacía todas esas maravillas y prodigios para que el hombre conociera quién era Él, para que permaneciese la fe de ellos en Cristo. Pero sin embargo, nadie lo apreció, nadie lo quiso. El evangelio ha sido siempre, desde el día en que vino el Señor a este mundo, nadie lo ha querido el evangelio. Nadie ha amado el evangelio. Los hombres han amado más el sí mismo, la palabra, la mente, el corazón personal, humano, consejos humanos, palabra humana. Han amado más, han obedecido más que al mismo Dios, el dueño de la vida de toda la humanidad. Es importante entender, hermanos, que la Biblia nos enseña que todas estas cosas representan el desprecio del evangelio, el poder del enemigo. Cuando el cristiano no está decidido a servir al Dios creador, el enemigo tiene poder para robar el gozo, la alegría, la felicidad, la esperanza. Y entonces el cristiano se va alejando y cuando vamos a ver, ya no tiene el gozo, la alegría, porque el diablo ha robado. Y esto representa los que caen en el camino, entre espino, entre pedregales. Pero el que cayó en buena tierra, ese está confiado en el Dios que adoramos y creemos y conocemos, que Él está en medio de su pueblo. La palabra de Dios hemos visto, pero veamos también los siguientes versículos. La palabra que nos sigue hablando del 10 al 13. 10 al 13 dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no sean convertidos, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Jesús estuvo hablando. Aquí encontramos la palabra que dijo Jehová a Abraham: yo voy a tener misericordia, como decir, yo voy a salvar, voy a enviar a uno que salve al mundo, y voy a tener misericordia el que yo quiera tener, y el que no, que se pierda, que se vaya. Y como hemos leído, hermano, el Salmo 140
48. ¿Qué dice la Biblia? Dice: alábese todo ejército, ángeles, cielo, tierra, luna, las aguas que están arriba del cielo. Alaben a Jehová, porque Jehová es el único poderoso que mantiene todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver. El único poderoso. Y por esa razón es que la Biblia dice que es un privilegio, hermano, cuando vemos y nos ponemos a pensar que si tiene ángeles, tiene ejército, la luna y las estrellas y todos los millares de estrellas que hay en el mundo, en el cielo, todos tienen que adorar a Dios. Adoren el nombre de Dios, porque dice que Él ordenó y fue hecho, fue creado el cielo, la tierra y todo por la creación. Él dijo que se ha hecho al ser humano y se hizo el muñeco de tierra, pero no había vida. Era nada más un muñeco que no se movía, pero Él dijo: haya vida en este muñeco, y Él dio el entendimiento, el alma, el espíritu, y esa alma y ese espíritu es la que necesita salvación. Esta carne es polvo, se va a quedar, pero el alma y el espíritu necesita la salvación, la misericordia de Dios, y ese es el privilegio más maravilloso que Dios nos ha permitido. Por eso su palabra en esta tarde encontramos. Cuando vemos este versículo que hemos leído, Él les dijo a los discípulos, cuando le preguntaron acerca de la parábola que había hablado, y les dijo el versículo 11: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas. Y ahora dice: ¿por qué es por parábola? A ustedes ya les di a conocer. Qué hermoso es la palabra del Señor, hermano. Es un privilegio. Si estamos aquí, ¿quién nos ordenó? ¿Quién nos obligó? ¿Quién nos está llamando? Por eso aquí se manifiesta el poder de Dios. Cuando decimos: la presencia de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, el Espíritu Santo está obrando, porque aquí no estamos obligando, no estamos por fuerza, no estamos porque nosotros queramos perder el tiempo, sino venimos por el gozo, la paz, la alegría, el conocer que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y somos salvos por Jesucristo. Eso es la que nos hace reunir, hermanos. No hay para qué estar haciendo tanta llamamiento y cosas si el Espíritu de Dios es el que nos conecta con nuestro Dios y el que nos recuerda: hoy es día de adorar, hoy es día de exaltar el nombre del Dios que te da la vida. Y eso es lo que tenemos en nuestro corazón, esa unidad, esa comunión con nuestro Dios todopoderoso. Por eso, amados hermanos, mire, Jesús dijo: a vosotros es dado a conocer todo el misterio del reino de Dios. Ustedes son felices, 3 veces felices, porque ustedes les estoy enseñando el misterio del reino, que yo mismo estoy con ustedes. Pero aquellos de corazón duro, aquellos que son religiosos, aquellos que se creen grande, aquellos sabios, aquellos grandes doctores de la ley, ellos no quieren esto. Por eso, para que viendo no vean y no perciban, y para que oyendo no oigan y no se conviertan, y que sean perdonados sus pecados. Jesús estuvo diciendo claro en su palabra que aquellos que son necios, que no quieren obedecer la palabra y siguen anunciando el evangelio de grandeza, de poder, de prosperidad, de bendición, etcétera, adelante, Dios les bendiga. En aquel día Dios les juzgará de toda la obra que ellos hagan. Pero nosotros como cristianos creemos en la palabra, creemos en el Cristo resucitado, que Él ha hablado a nuestra vida. Es un privilegio que debemos nosotros agradecer a Dios, y de gratitud de este privilegio debemos guardar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, una vida agradable al Dios creador. Por eso su palabra dice que esto es los que tenemos ese privilegio. Aquellos, dice, que oyendo no oigan, para que no perciban, quiere decir, para que no entiendan. Pueden oír la palabra, hermanos. El mundo entero sabe de la palabra.
Hablamos con cualquier persona. Sí, yo fui cristiano. Sí, yo nací en un hogar cristiano. Yo trabajé en una iglesia. Mis padres son cristianos, me crecimos ahí. Pero más sin embargo están lejos de Dios. Están lejos de Cristo. No quieren entregar su corazón y su obediencia a Él. No quieren ser quebrantados conforme el poder del Espíritu Santo. Como vimos el domingo pasado, parece, cuando vimos de qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe vivir en nosotros para manifestar su grandeza. El poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo manifestando en nosotros para vivir de acuerdo a la voluntad del Dios que nos ha hecho un llamamiento santo. Por eso la palabra de nuestro Dios nos sigue hablando que es un privilegio para que estos hombres, dijo Jesús, para que oyendo no perciban y no entiendan, y oyendo no se arrepientan, no se conviertan y que no sean perdonados sus pecados. Le está condenando. Por eso bien dijo Jesús: el que creyere en mí será salvo, y el que no creyere será condenado. Esto es la palabra de Dios. Desde aquí lo estaba diciendo el Señor por parábola. Ustedes son 3 veces felices porque les estoy dando el misterio del reino de Dios. Pero Jesús no les dejó en duda a los discípulos y a los que preguntaban de la parábola. Querían saber qué quiere decir todo esto. Los enemigos del evangelio, las aves, los espinos, las piedras y la buena tierra, todos querían saber, y Jesús comenzó a tratar con ellos. Y en esta tarde, hermanos, seguiremos viendo los siguientes versículos que tenemos en la palabra de Dios, en este mismo capítulo, del 14 al 21. Cuando lo tengan, aleluya. Dice la palabra de Dios del 14 al 20, del 14 al 20, el Evangelio de San Marcos. Dice así: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino, en quienes es sembrada la palabra, se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que es sembrada, que se sembró en sus corazones. Entonces, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia y de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, y a 30 y a 60 y a 100 por uno. Aleluya. Amados hermanos, Jesús haciendo saber la forma de vida, la forma de recibir la palabra, la forma de cómo la palabra iba a ser recibida y de qué forma se iba a perder, de qué forma se iba a alejar la palabra del ser humano. Aquí conocemos en la palabra de Jesús, se reconoce el poder del diablo, el poder de Satanás. Satanás siempre ha sido el enemigo, y es el enemigo y será siendo el enemigo de los cristianos, porque Satanás nunca quiere dejar que la iglesia crezca,
que la iglesia sirva, que se consagre al Señor, porque siempre el diablo usará hombres que engañen, que mientan con toda la sabiduría que hay en el mundo y dejan la sabiduría de lo alto. La palabra dice de nuestro Dios que Satanás quita la palabra y condena y quita en el corazón, y fuera de eso hace que el hombre sea inservible delante de Dios. Satanás lo que quiere destruir, ofrecer, decir, y promete muchas cosas, y muchas cosas bonitas muestra, pero es puro engaño de este mundo. Mas la palabra de Dios dice, enseñó las verdades que Jesús quería enseñar a aquellos que preguntaron de las parábolas, porque dice la Biblia que los que cayeron en el camino pasan cosas grandes, terribles, al conocer la grandeza de Dios. De esta manera, Cristo es el que es el sembrador, la palabra es la semilla, y estos son los que cayeron junto al camino, dice la palabra, y que enseguida, que la reciben enseguida, vino Satanás y quitó la palabra de que estaba sembrada en su corazón. Miren, hermanos, ¿por qué razón? Porque cuando el hombre no ha depositado su fe, su esperanza y el obedecer a Dios, Satanás queda un camino para él y está trabajando y hasta ver si lo va a ganar. Si lo gana, pues se lo lleva, y el Satanás sigue. Y saben una cosa, hermanos, que Satanás no trabaja con el mundo. Satanás, el mundo es de él. El diablo siempre está trabajando con la iglesia de Cristo. El diablo está trabajando con la iglesia del Señor, porque sabe que la palabra de Cristo es verdad, es vida. Así como cuando Eva estaba viendo el fruto del árbol y codiciando y viendo tan lindo, tan hermoso, y luego salió la voz diciendo, con que Dios dijo que no podéis comer este árbol. Era una conversación, y ese es el engaño. Y Eva dijo la verdad, dijo, sí, porque el día que comeremos moriremos. ¿Y qué dijo Satanás? Dijo, no moriréis, a lo contrario, cuando el día que lo comieres seréis como Dios, porque conoceréis el bien y el mal. Y estaba hablando mentira Satanás. No, estaba hablando la verdad. Estaba hablando la verdad, porque Satanás era un ángel de luz, era el ángel de Dios, pero se rebeló y entonces fue mentiroso, desobediente, y por eso trata de engañar. Conoce la vida del cristiano, pero aquel cristiano que en verdad está como el caballo listo para la batalla, ahí está el diablo también trabajando. Por eso no es de extrañarse ni de asombrarse, hermanos, cuando nuestra vida se esté acechando por el enemigo. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza, porque el diablo va a acechar nuestra vida, y así se va a manifestar la presencia de nuestro Dios cuando seamos triunfantes de toda prueba. La Biblia dice que Satanás quita la palabra, lo hace incierta, lo hace negativa la palabra, y entonces el hombre queda al poder de Satanás. Y cuando queda el poder de Satanás, la Biblia dice que no hay cosa alguna que pueda hacer. Pero dice, no teniendo raíz, no teniendo profundidad, ¿cómo va a poder hacer? Dice que estas cosas suceden, estas cosas pasan, y por eso dice la Biblia que quitando la palabra del corazón del que había sido sembrada en el corazón, el hombre queda vacío. Entonces dice el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen la tribulación o la persecución
por causa de la palabra, luego tropiezan, porque no tienen raíz en sí. Ahora pensemos, hermanos, la importancia de poder mantener a este lugar, hermanos, a este lugar. En la casa podemos leer la Biblia, y yo sé que lo hacen, hermanos, leen la Biblia. En el carro pueden leer la Biblia, en su trabajo, en el teléfono pueden escuchar la palabra de Dios, pero no pueden edificarse. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos leer, podemos meditar, pero está nuestro pensamiento en lo que vamos a trabajar, en lo que vamos a hacer. En la casa, la hora de poder concentrar en la palabra de Dios, ¿saben qué hora es, hermano? De 11 a 2 de la mañana. Esa hora sí, Dios le habla en su palabra, le está manifestando, y hasta derrama lágrimas al oír la palabra, porque Dios está manifestando, hermanos. Y eso es la palabra de Dios que nos habla, que se manifieste en nosotros. Eso es la raíz, que no hay raíz en sí. Cuando no hay raíz en sí, hermano, es que no hay una palabra profunda en nuestro corazón. Pero cuando nosotros depositamos un momento, silencio, no digo 11 de la noche, pero tan siquiera una hora donde no haya movimiento, concentremos nuestra mente, nuestro corazón, y Dios nos habla, nos habla. Quizá la hermana es testigo. Una noche que yo me pasé estudiando la Biblia, y entonces dije, en una noche que mi corazón estaba dolido, entonces yo le mandé un mensajito muy tarde, y entonces ella me contestó. Estaría igual que a mí también pensando, pero hermano, Dios se manifestó grandemente y dijo, dije entre mí, si Satanás está obrando de esta manera, nosotros vamos a ser más poderosos con la presencia del Dios que adoramos. Vamos a ser más poderosos con la presencia del Dios, porque la guerra y la lucha no es de nosotros, la victoria es de Dios, y Dios vive en nosotros. La palabra de Dios nos dice, hermanos, y esto es la palabra, que cuando hay raíz en sí, la raíz dice que que estaban en pedregales porque no tenían raíz en sí. ¿Cuál es la raíz en sí, hermanos? Estar fundado en la palabra. La palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso cuando venimos a este lugar, hermanos, parece que yo puedo leer la Biblia en la casa, yo puedo hacer todas las cosas en la casa, sí, pero aquí estamos en una sola mente, en un solo pensamiento, en un mismo sentir, porque nadie está pensando en la cocina, nadie está pensando de esto y del otro y del otro. Aquí estamos en un mismo sentir, hermanos. En cambio, cuando estamos allá podemos leer y todo, pero no estamos siempre pensando, ay, voy aquí, va a venir mi amigo, va a venir el otro, y nos turba y no podemos concentrar, hermanos. En cambio, aquí en este lugar venimos a aprender y fundar nuestras raíces en la palabra de Dios, y ya lo confirmamos en la casa con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice que porque no tenía profundidad de raíz, se fueron, hermanos, los afanes de este mundo y todas las cosas que pasaron. Por eso la palabra de Dios nos sigue hablando. Y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, con alegría. Pero dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto es la palabra, hermano, que para poder estar firmes en tribulación o en persecución, necesitamos creer que hay un poderoso en nosotros. En primer lugar, estamos ungidos por el Espíritu Santo. Estamos ungidos por la presencia de Dios. Ya la confirmamos en la palabra. Estamos ungidos por la presencia grande de nuestro Dios, y ese poder está en nosotros. Ahora necesitamos sacarle provecho a la palabra, en fundamentar nuestra fe, nuestro corazón en la palabra, en la sabiduría, para que así, aunque venga tormenta, venga lo que venga, nuestra casa está puesta sobre la roca. Aunque venga ríos, vientos, no nos pueden destruir.
Aleluya, gloria a su nombre. Por eso dice que la raíz en sí, si no hay, se lo lleva rápido, se va, rápido pierde, se olvida. Pero aquellos que ponen raíz son semejantes como árboles que están fundados, aunque venga viento, venga lo que venga, siempre están firmes y sus hojas están verdes porque tienen profundidad de raíces. Aleluya. Por eso nos sigue diciendo el versículo 17, pero no 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias y de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra de nuestro Dios en esta tarde, Jesús aclarando las verdades para que aquellos que escucharon a Jesús estén fundados en la mente, el corazón, que el que va a servir a Dios. Por eso cuando nosotros vemos la palabra de Dios, Jesús, cuando Él llamó a sus discípulos, ven y sígueme. Pedro, Andrés estaban pescando y dijo, ven y sígueme. Ellos siguieron, dejaron la red, la barca, los familiares y siguieron a Jesús. Y aquellos otros querían ir a despedirse con su familia. Aquellos querían ir a enterrar a sus padres. Y Jesús le dijo, ven, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven, sígueme. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Jesús lo dijo. Es necesario, hermano, que si hemos decidido seguir a Cristo, decidamos vivir o morir, que sea para la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que los que fueron entre espino crecieron, la ahogaron, los afanes de este mundo, la riqueza. Hermanos, el dinero no es malo. El dinero no es malo. Lo que es malo es la administración del tiempo. Todo tiene un tiempo, todo es importante, pero todo es poner en primer lugar a aquel que es dueño del oro y la plata y todo el cielo y la tierra. Poner en primer lugar a aquel que nos guarda. Siempre viene a mi mente, cuando nos dormimos, hermano, estamos tendidos, muertos de una vez. ¿Quién está guardando el corazón y la mente? Solamente el Espíritu Santo está guardando para despertarnos. Por eso el salmista David dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Miren, hermanos, esto es la grandeza de nuestro Dios, para que nosotros confiemos y permanezcamos en Él. Y cuando se levanta, dice el salmista David, dijo, yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentó. Aleluya. Por eso, porque Él solamente sustenta la vida cuando nosotros estamos descansando. Y si Él sustenta, hermano, ¿por qué no darle honra y gloria a su nombre? Porque Él permanece para siempre. Por eso la palabra de Dios dice que estos son los que, las riquezas, los afanes de este siglo, el engaño de este siglo, hermano. Esto no es nuevo. Jesús lo dijo en esta parábola, porque también Jesús ¿qué dijo el diablo cuando dijo, mira, todo esta tierra o esta gente o este pueblo te voy a dar todos estos reinos? ¿Y qué tiene el Satanás, hermano? No tiene nada, solamente tiene condenación para el hombre y muerte. Dios tiene vida eterna para todo aquel que le sirve. Por eso su palabra dice que aquellos que son condenados, el afán de este siglo y el engaño, la riqueza y las codicias y de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amados hermanos, esta codicia, la codicia, hermanos, no es para el corazón de Cristo. La codicia siempre ha tenido tantas situaciones de muerte. Recordemos a Acán,
codició el manto babilónico y los lingotes de oro. ¿Y qué hizo? Lo escondió bajo su tienda. Nadie lo vio, no lo vieron mis hermanos ni el pueblo. Pero el Dios que adoramos, Él ve por donde quiera y está en todo lugar. Y más que si es hijo o hija de Él, Él está a su lado. Él dice la Biblia que lo codició la codicia. Y la codicia no solo viene de dinero, la codicia viene de cualquier cosa, de lo más chiquito que sea, pero es tan lindo. El hombre comienza, la persona comienza a codiciar, y eso es una falta delante de Dios. Hermanos, He es el siervo del que, ¿cómo se llama? El que siguió a Elías, Eliseo, gracias, hermano. He es el siervo de Eliseo. Cuando Naamán llegó y no le recibieron bien, y dijo: pues en Damasco hay ríos grandes, mejores que este Jordán, y ahora quiere que yo me vaya a remojar 7 veces para que esta lepra se me quite. Y se regresó enojado. Y cuando allá en casa lo convencieron y dijeron: si tu siervo dijera, hicieras una casa grande, no lo harías. Y ahora, ¿qué pierdes para que vayas y remójate 7 veces? Obedece. Y dijo Naamán: pues iré, probaré. Y cuando él se remojó 7 veces, la lepra se le cayó y quedó limpio, hermano. Y vino y regresó y se fue allá con ¿cómo se llama el hombre? Eliseos. No está en mi mente en ese tema, pero gracias al Señor. Eliseo. Entonces cuando llegaron, llevaron todos los presentes para Eliseo, pero Eliseo dijo: no recibiré nada tengo que recibir, no lo he hecho yo, Jehová hizo esto, llévatelo, no necesito. La codicia, hermanos. Y es siervo. Él dijo: mi Señor, pero si aquellos hombres llevan un montón de cosas, de zapatos, y yo mi zapato todo roto, ¿cómo voy a estar? Yo voy a ir. Y dice la Biblia que él en escondido se fue y dijo: mi Señor necesita algo, y se agarró una parte y lo trajo y le escondió. Y entonces viene el varón de Dios y dijo, Eliseo dijo al siervo: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Yo estaba ahí, yo estaba aquí. No estabas porque yo no te veía, yo estaba ahí. ¿Qué has hecho? No, mi Señor, pero yo fui y necesité algo, eso. ¿Y qué dice la Biblia? Que desde entonces, por haber agarrado por la codicia lo que Eliseo había rechazado, le cayó la lepra. Le cayó la lepra a él, el siervo, y con esa lepra se murió. ¿Por qué, hermano? Por la codicia. La codicia mata. La codicia es maligna, es el pecado. Y por eso Jesús dijo que por la codicia la palabra se hace incierta, la palabra se hace infructuosa. Y la palabra infructuosa, hermanos, la Biblia nos muestra, nos dice que es. Pero nosotros tenemos que estar vestidos de la palabra. Nosotros debemos estar vestidos de esta palabra para estar firmes. Veamos qué dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice esta palabra de Dios de la manera que tenemos en las Sagradas Escrituras. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de la fe. Aquí entendemos, hermanos, que Cristo dijo en su palabra que aquellos que han podido caer en buena tierra, han depositado su fe
y han podido recibir esa manifestación. Y es para mostrar qué estaba diciendo Jesús. Es para que nosotros hoy en día creamos y conocemos y testificamos de esta palabra, para manifestar en los posteros tiempos de su abundante riqueza, la riqueza de la misericordia, la riqueza de la bondad de Dios que nos ha alcanzado para poder gozarnos delante de la presencia de Él como hijos amados, iglesias renacidas por la sangre de Jesucristo. Por eso la palabra bendita de nuestro Dios, cuando la palabra de Dios dice que se hace la palabra infructuosa. La palabra infructuosa significa inservible, inútil, improducible, que no da fruto. Así se hace la persona cuando cae la palabra de Dios ahí, porque no puede producir, no puede producir la palabra de Dios. Y no es que no tenga poder, porque Dios nos lo ha permitido, el poder del Espíritu Santo, para que sea quebrantado y edificado y moldeado a la voluntad de Dios. No puede dar fruto. Es importante conocer que la palabra de nuestro Dios nos ayuda a entender el que cayó en buena tierra. El que cayó en buena tierra, hermano, es los que hemos conocido esa manifestación del Espíritu, y somos salvos por gracia, no por obras. Si fuera por obras, nadie pudiera hacer algo, porque no hay forma de cómo pagar la salvación, porque la sangre derramada en la cruz del Calvario es la única que pudo pagar el precio de nuestros pecados, que pagó y nos dio la salvación. Por eso su palabra dice que es ahora, esta tierra es la tierra. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan frutos a 30 y a 60 y a 100 por uno. Estos son. Ahora, ¿cómo se puede manifestar, hermanos? ¿Cómo se puede ver los que Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida? Tenemos que ver cómo es la representación, y para esto yo voy a llevarles que vayamos a la palabra. Aquí la palabra de Dios es la que nos está ayudando para ministrar la presencia del Espíritu Santo. Dice así, Jeremías 17, su versículo 7 y 8. Jeremías 17, del 7 al 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, y no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. Vemos, amados hermanos, el cristiano tiene que tener esta seguridad. Esto es lo que cayeron en buena tierra. Jeremías hace esta palabra que Jehová le dio de manifestar los que dan fruto, los que sirven, los que adoran, los que buscan la presencia de Dios, los que se esfuerzan, así como dijo Jehová a Josué: esfuérzate. Los que son valientes para poder triunfar en el evangelio. La Biblia dice que serán como árbol. Por eso dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, el único poderoso, el único que puede hacer cosas grandes. Él es el que hace que esté firme, que siga adelante, que pueda estar siempre creciendo,
fundando su fe, su esperanza en Cristo. No somos nosotros de humano, es Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice su palabra, porque será, dice, así lo presenta, así es aquellos dedicados al Evangelio, el que confía, el que está decidido, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía y no se fatigará ni dejará de dar fruto. El fruto, hermano, esto se manifiesta, esto se ve, este ejemplo del árbol. El agua de vida es Cristo. El agua de vida es Cristo. La roca inconmovible es Cristo. Cristo es la peña de Oreb que dio agua al pueblo de Israel, porque bebieron de esa agua que es Cristo, y nosotros estamos bebiendo del agua de la vida que es Cristo Jesús, y tenemos que tener esa firmeza y dar fruto en tiempo de sequía, en tiempo de toda calor. Siempre, nunca vamos a estar fatigados. ¿Y qué es fatiga? ¿Qué representa, hermanos? Lo que vemos en el mundo. En el mundo hay violencia, en el mundo se está acabando unos a otros. Cuando nosotros traemos nuestra mente en esto, hermano, lo que estamos viendo ahora, la seguridad de la iglesia del Señor, Habacuc, él dijo claramente, él habló: oh Jehová, ¿hasta cuándo irá mi oración? ¿Hasta cuándo irá mi clamor? ¿Hasta cuándo dejaré yo de oír, de ver violencia, persecución? Habacuc 1, del 1 al 5. Esta palabra llevó el profeta Habacuc porque estaba viviendo en un momento difícil, en un momento malo, en un momento que en verdad no tenía solución los pensamientos de los hombres. Los hombres siempre estaban destruyéndose unos a otros, mientras el profeta estaba viendo todas estas cosas. Pero Dios, que es únicamente poderoso, él dijo que solamente él tenía cosas grandes, y al contrario que iba a hacer, dar la paz. Dice: yo levantaré a los caldeos, que son más fuertes que el oso, que son más veloces que el oso nocturno, y que va a destruir la tierra. Hermanos, Dios está tratando con este mundo, así como el profeta expresó. Pero ahí estaba él, y él dio una palabra grande, y por eso nosotros debemos fundar nuestra fe en el Señor, hermanos, porque se va a levantar momento difícil en el mundo, porque está escrito en la palabra de Dios que la iglesia va a pasar momentos difíciles, y por eso Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquellos que van a ser salvos son los que están fundamentando su raíz en la roca, en el agua, para poder soportar todo el calor, las tormentas, las aflicciones que pueda venir, y vivir seguro, hermanos, aunque venga lo que venga. Porque así como el árbol que está fundado y puso su raíz a las corrientes de las aguas, él está seguro, haya verano, mientras otros se mueren, se destruyen por el calor, la fatiga, etcétera. Él está contento, sus hojas, sus ramas y su fruto. Eso representa la iglesia, que confiamos en el Señor, aunque venga y aunque el mundo se vaya terminando y venga violencia, haya lo que haya, la iglesia va a estar firme, confiado en el Dios protector que tiene control de todas las cosas. Por eso su palabra nos sigue diciendo: el fruto es importante, hermanos. Vayamos al Evangelio de San Juan, su capítulo 15. Aleluya, gloria al Señor. San Juan capítulo 15, vamos a leer su versículo 16. Dice la palabra de Dios, su versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca, para que en todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. La palabra de Dios. Si Dios nos ha permitido el privilegio de ser hijos de Él, es con un propósito. Y aquí lo está diciendo. ¿Cuál es el propósito? Dios, si ha permitido en su voluntad ser hijos de Él, pertenecer a la familia de todo lo que nos dijo el Salmo, del ejército de ángeles, el ejército celestial, de los querubines, serafines que adoran a Dios, ser parte de ese pueblo, hermanos, tenemos que mantener, como dice, si no me elegiste a vosotros, a mí, sino yo les mandé, yo os elegí. Él fue su voluntad, y la voluntad de Él es que llevemos frutos y que el fruto permanezca. Y el fruto que nosotros vamos a tener es para la gloria de Dios, y Dios se va a glorificar, se va a agradar del fruto, y de manera que cuando clamemos, nuestra oración va a estar contestada, porque dice la Biblia que todo lo que pidiéramos a Él se lo recibiremos, porque Él va a ser conforme a la voluntad de Él, porque los frutos que Él quiere va a producir en nuestra vida. Es tan importante, hermanos, clamar a Dios. Dios nos contesta, Dios nos responde. Como decía, hermano, Dios nos contesta nuestra petición. No nos va a contestar de un segundo, pero yo sé que Dios no va a pasar por alto la petición del pueblo. Dios escucha la petición del pueblo. Cuando oramos, hermanos, oramos para que Dios haga la obra en el corazón del pueblo, para manifestar su poder a través del Espíritu, y Dios se deja sentir. ¿A dónde se comienza a manifestar la presencia de Dios? En este lugar, hermano, porque si aquí no está la presencia de Dios, tampoco va a llegar la presencia de Dios ahí. El Espíritu de Dios se manifiesta del altar, así como el tiempo pasado. Del altar salía el fuego, y el fuego llenaba la casa de Jehová. Por eso su palabra nos dice el fruto. Así que no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis, ahí está el Padre, en mi nombre será hecho. ¿Por qué, hermanos? Porque el fruto es lo que Dios quiere, espera de la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la iglesia debemos clamar, debemos orar? Aunque sea donde quiera estemos, oremos por la iglesia, porque la iglesia no es las cuatro paredes, hermano, somos todos nosotros. Y el enemigo está rugiente, rodeando a la iglesia, a los cristianos. No podemos ayudarnos a estar unidos todo el tiempo como la iglesia primitiva, pero podemos ayudar orando, fortaleciendo la fe en el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos sigue diciendo que vuestro fruto permanezca. Si el fruto no permanece, hermanos, podemos clamar y clamar día y noche, podemos clamar 40 días y 40 noches, y no va a pasar nada, porque no hay fruto verdadero. Y si no hay fruto verdadero, hermanos, es decir que Dios no se está agradando de nosotros. Y cuando Dios no se agrada de un pueblo, hay destrucción en lugar de que haya bendición. Pero cuando Dios se agrada, hermanos, sentimos su presencia, sentimos su gloria, sentimos el poder del Espíritu Santo, porque estamos haciendo lo que el Espíritu nos está dirigiendo en nuestro corazón. Por eso sigue diciendo que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora seguimos viendo ahí mismo el versículo que tenemos, versículo 8. Aleluya. Seguimos viendo el versículo 8 del mismo capítulo. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ahora, hermanos, esto, la palabra que estamos viendo, tiene que ver frutos. El fruto, hermano, es decir que tenemos que continuar con gozo, con alegría, porque
el fruto verdadero, el fruto de la palabra, el fruto que Dios quiere que nosotros traigamos a nuestro corazón. Es un fruto que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros nos gocemos, nos alegremos y le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Así que Dios dijo: no todo el que habla es mi discípulo, no todo aquel que anhela ser discípulo es mi discípulo, solamente aquellos que lleven frutos, ellos son mis discípulos. Y es conocido, es manifestado, porque Dios se manifiesta en la vida de cada cristiano. Aleluya. Por eso la palabra de nuestro Dios sigue hablando, sigue diciendo de esta manera. Veamos Romanos 7:4, perdón. Romanos 7:4. Romanos 7:4 dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Fruto para Dios. Miren, hermanos, hemos renacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. Ya no pertenecemos del diablo, sino pertenecemos a la vida y al conocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador. Ya no pertenecemos en lo que es la vida de este mundo, pertenecemos en lo que Dios tiene en su palabra, en Jesucristo. Y esto es, dice, si pertenecemos a Él, es para que llevemos frutos para Dios. Para que llevemos, es decir, que si decimos, hermano, que la iglesia es de Cristo y somos cristianos, estos frutos ya no es fruto del mundo ni del enemigo. Estos frutos que traemos es para nuestro Dios. Y los frutos, hermanos, es lo que venimos cuando dedicamos nuestro tiempo para venir a adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios, prometemos a vivir una vida siempre alejado de toda clase de pecado. No es que somos perfectos ni justos, ni que no pequemos, si no le hacemos a Él mentiroso. Él dice que somos humanos de naturaleza pecaminosa, pero por eso dice la Biblia que el que no confesare su pecado no prosperará. No prosperará, pero aquel que confiesa su pecado, él prosperará y alcanzará misericordia de Dios. Esto es la palabra de Dios. Por eso dice que para esto, ahora que no estamos muertos por la ley, ahora somos del otro, que ese otro es Cristo. Y Cristo nos ha comprado, nos ha redimido para que llevemos fruto para Dios. Esto es el fruto que Dios quiere de la tierra buena, que cayó la semilla para que dé fruto, y de 30, 60 y a 100 por uno, que Dios está esperando cada uno de los frutos. Aleluya. El versículo del mismo capítulo, versículos 5 al 6 del Evangelio de San Juan 15. 5 al 6, dice así: yo soy la vid. 15, 5 y al 6 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echarán y los echan en el fuego y arde. Aleluya. Ahí está la palabra de nuestro Dios, hermano, la que cayó en buena tierra. ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que da el poder? ¿Quién es el que dice: estoy aquí? La mano de Jehová no se ha cortado para salvar. La mano de Jehová ha dicho: yo estoy contigo.
Yo estoy cuando pases en el fuego, cuando pases en las aguas, yo estaré contigo. Dios ha prometido estar con nosotros, hermanos. Eso es la seguridad, eso es la certeza de poder estar creyendo, unido, presente y testificando la grandeza de nuestro Dios. Por eso Jesús dijo: nadie puede llevar fruto, nadie puede llevar fruto si no está fundado en la roca, si no está fundado junto al río de agua. Jesús es el agua de vida, Jesús es la roca inconmovible, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que no lleva fruto, el que no permanece en mí, no llevará fruto. No puede llevar fruto, hermanos, el que no permanece en Cristo. ¿Y cómo no va a permanecer en Cristo? ¿Quién cree que no ha permanecido en Cristo, hermanos? Todo hombre, todo mundo que testifica de esta palabra cree estar con Cristo, cree estar fundado en Cristo. Pero el fundamento en Cristo, hermanos, no es de decir: Cristo está aquí, Cristo me salvó, Cristo murió, Cristo perdona. No es el fundamento. El fundamento es que hay que dar frutos para Cristo. Hay que dar fruto para Dios. Hay que vivir dando fruto para que tengamos verdaderamente que, como dice Él: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será quitado, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Esto es la palabra que Dios quiere, hermanos, que llevemos frutos para que la gloria, la presencia de Dios nos llene el corazón con la presencia del Espíritu Santo. Y así estemos fortalecidos, hermanos, y en ningún momento podamos dudar, ni pueda ser quitada nuestra fe. Al contrario, en cuanto vemos la violencia, la maldad de este mundo, y Dios manifestando, Dios hablando a través del agua, del viento, del movimiento de la tierra y de muchas cosas, hermanos, le demos gloria a Dios, porque la palabra de Dios en este tiempo ya nadie lo quiere creer. Lo desprecian. La palabra de Dios nadie cree, aún los mismos estudiosos dejan de creer. Nada más lo presentan como presentar cualquier teatro, a cualquier cine, pero no, que ellos mismos no creen verdaderamente la palabra de Dios. Por eso Dios está manifestando al mundo, hablando que sí hay un Dios que tiene poder. De la manera que Él hizo por la palabra del cielo y la tierra, así lo puede destruir. Por eso su palabra que estamos viendo en esta tarde dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que en mí no lleva fruto, lo quitará, y el que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra de Dios es que ve que el cristiano es importante llevar el fruto que Dios quiere, el fruto que Dios tiene. Ahora, cuando nosotros hablamos de fruto, hermanos, ¿cuál es el fruto que Dios tiene en el corazón? ¿Cuál es el fruto que Dios tiene en la mente de cada uno de nosotros? Dice la palabra que el fruto que debe permanecer sobre todos los frutos que Dios quiere que le demos. Está dicho la palabra, Jesús lo dijo, que es importante para que así seamos hijos de Dios, que esos frutos haya, que esos frutos permanezcan, que esos frutos fluyan para la gloria, para alabanza del Dios creador. Gálatas 5:22 nos muestra, hermanos. Gálatas 5:22 dice la palabra que no hay otra cosa. No hay otra cosa en este mundo, no hay otra cosa más grande que la iglesia debe manifestar su poder. La iglesia tiene que vivir dando frutos, y es Gálatas 5:22 nos dice. Vamos a leer Gálatas 5:22, que la Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra cuál es la palabra. Dice así:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Esto es para la iglesia. Esto es el fruto que puede cambiar el corazón de aquellos hombres que aún lo tienen la palabra, pero no tienen frutos. No tienen frutos y no pueden dar frutos. Porque si no hay estos frutos, no pueden dar frutos, porque es importante que haya estos frutos para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y que se manifiesten los frutos que Dios tiene en nuestro corazón y en nuestra mente para su gloria. Por eso es que la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios es un Dios grande. Por eso dice el sembrador, y todo el evangelio ha sido turbado, ha sido despreciado, desechado, pero aquellos que cayó en buena tierra, hermano, es poquitos. Nos dimos cuenta, 3 grupos, 3 siembras se perdió. Eso es el mundo que tan turbado, que pasaron y son y no son, y de último caso no son nada. Pero el que cayó en buena tierra, tienen sus raíces fundadas, están en la vid verdadera, están dando fruto, y es más la palabra, como estamos viendo en este momento, tienen ese fruto que es el Espíritu Santo, que da todo para manifestar al pueblo de Dios. Ahora voy a invitar que vayamos al libro de Habacuc. Vamos a leer unos versículos. Habacuc es un libro pequeño, es un poquito costoso para conseguirlo. Sofonías, atrás de Sofonías está Habacuc. Vamos a leer su versículo, capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice la palabra de Dios, Habacuc capítulo 3, versículo 7 al 19. Aleluya. Dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimientos, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace a mis pies como de siervas, y mis alturas me hace andar. Aleluya. ¿Qué es lo que estamos concluyendo en esta tarde, hermanos? Que la que cayeron en buena tierra, los que cayeron en buena tierra siempre tendrán su confianza en Jehová en tiempos buenos, porque muchas veces, hermanos, los seres humanos solamente buscan a Dios cuando todas las cosas están bien, cuando todas las cosas son bendecidas, cuando todas las cosas van en bien, creciendo, produciendo, apareciendo. Los hombres están agradecidos con Dios y se prometen servir a Dios. Y esto es lo que busca la mente humana. Siempre que sean prósperos en el evangelio, que sean personas de bien, que porque Dios es rico, que porque Dios es dueño del cielo y de la tierra, del oro y de la plata y todo, también el pueblo va a ser rico. Somos ricos, hermanos, mucho más ricos que los ricos de este mundo, porque la riqueza de nosotros no está en este mundo, está en el reino de los cielos. Aleluya. Esta es la que nos hace venir a adorar el nombre de nuestro Dios y glorificar con todo poder que el Dios que adoramos nos ha dado una riqueza más grande, que cuando lleguemos a ese lugar nos gozaremos, porque no vamos a tener necesidad de sol, ni de luz, ni de agua, ni de hambre, ni de nada, porque Él mismo sustentará al pueblo.
Por eso el profeta Habacuc, él dijo en esta palabra: aunque falte el olivo, aunque falte los labrados, aunque falte el aceite de los olivos, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, aunque no haya lo que haya, con todo yo, miren hermanos, me alegraré. No es fácil, hermanos, no es fácil alegrarse cuando todo está derrotado. Solamente la paz del Cristo de la gloria es el que llena el corazón del cristiano. Cuando decimos ya no puedo, ya la vida ya es muy acabada, sufrida, triste, pero el cristiano que pone su fe en Cristo dice: yo estoy contigo, yo puedo ayudarte, yo te voy a sostener, yo siempre te ayudaré, porque yo soy Jehová tu Dios. La palabra que estamos viendo, el profeta expresó: aunque la higuera no florezca, y al no florecer no hay producto, ni las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento a las ovejas, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, todo perdido, todo acabado, destruido. Pero dice: no importa. ¿Qué importa las cosas de este mundo? Que si no hay fruto, no hay ganado, no hay oveja, no hay labrados, no hay nada. ¿Qué importa? Con todo yo me gozaré en el dueño de todas las cosas. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación, por el cual me hace firme. Y esto es la esperanza de la iglesia, hermanos. Esta es la esperanza del cristiano, que cuando esté en momentos difíciles en este mundo, que comenzamos ya el tiempo malo, hermano, y cada día más se va a poner difícil la vida de la iglesia, la vida del cristiano. Pero si confiamos en el Dios que es el dueño de la iglesia, nada nos pasará, nada nos faltará, nada nos hará retroceder hacia atrás, porque no vamos siguiendo a hombres, vamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso su palabra nos dice: este varón de Dios engrandeciendo, aunque falte lo que falte, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Es decir, que Dios tiene el control del pueblo, Dios tiene el control de sus hijos, a cada uno de nosotros, hermanos. Dios ha sido fiel a su promesa. Dios nunca ha dejado caer en el suelo su palabra, porque su palabra es poderosa, su palabra tiene vida, es espíritu. Aquellos que reciben su palabra son bendecidos por el mismo Dios, el dueño de la palabra. Por eso encontramos, hermanos, lo que Dios tiene, el privilegio de los que ha sido su voluntad, que ha caído su palabra en buena tierra. Tenemos esa dicha, esa esperanza. Y eso les decimos, hermanos, les decimos porque Dios se ha manifestado. Cuando viene esta palabra en mi mente, hermano, digo: Dios es grande, Dios es poderoso. Si yo pudiera manifestarle, entrar en sus mentes, corazón, hermanos, y darles a conocer para la voluntad de Dios lo que Dios ha hecho en la vida de la iglesia, hermanos, es grande la bendición, porque Dios se ha manifestado. Cuando las cosas están acabadas, no viene gente ni viene hombre a decirte: vas a estar bien, te voy a ayudar, te voy a hacer esto. No, de lo alto viene la paz en el corazón. De lo alto viene en el corazón decir: de esto vamos a salir, de esto vamos a salir, vamos a gozarnos después. Y Dios con su presencia nos saca de ahí. Cuando vemos, va para arriba, vamos bien. Gloria al Señor se ha manifestado en nosotros. Así se manifiesta el Señor, hermano. Y esto le doy como ejemplo, que así se va a manifestar la vida en la vida de ustedes, solamente que sean fieles al Señor a través de la fe y la esperanza. Eso es lo que Dios quiere, que aunque falte lo que falte, hay problemas, hermano, hay que buscarle, no hay que dar lugar al diablo, hay que buscarle, a modo que la paz de Dios sea la bendición en el hogar.
Voy a invitar que vayamos a 2 Samuel, capítulo 22. 2 de Samuel, su capítulo 22. Aleluya, gloria al Señor. 2 de Samuel, capítulo 22, su versículo 32 al 34. Dice la palabra de Dios: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y quién y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firmes sobre mis alturas. Aleluya. No hay otro poder más grande que pueda estar en la vida del cristiano y hacer lo que el cristiano sea firme. Nadie es firme por su propia fuerza. Nadie puede servir a Dios por voluntad de otra persona, o por fuerza de otro hombre, o por palabra humana, por sabiduría humana. Nadie puede servir a Dios solamente por la voluntad del Dios que hace ceñir, que da fuerza y que hace estar sobre la altura. Demuestra el poder de Dios y la voluntad hacia el pueblo, que Él sí tiene el poder. Cuando el pueblo, el Hijo de Dios dice: yo no puedo, yo estoy triste, estoy esto y el otro, Dios dice: yo sé que tú puedes. Y Él nunca llega antes ni llega después, llega a tiempo. Cuando se necesita su presencia, ahí se manifiesta el Señor. Se manifiesta en aquellos que en verdad hemos creído y depositado nuestra fe y estamos adorando confiadamente que Él es el Dios, nuestro Salvador y nuestro ayudador en las tribulaciones. Así que la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde fue de ver la semilla, el sembrador, el que cayó en pedregales, en espinos, en camino, pero el que cayó en buena tierra tiene puesto sus pies en la roca y está fundada su raíz en el río de agua, y el río de agua es Cristo. Por eso dijo que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es la palabra de Dios y esto es la iglesia que creemos en el Señor. Hermanos, vivamos confiados y todas las cosas Dios va a tomar en orden, porque para Él nada es imposible. Nada es imposible, hermanos. El hombre, aunque diga que no, por más, pero si está dentro de la voluntad de Dios, lo va a moldear. Y saben, por último, Balaam era uno que enseñaba a Balac a maldecir al pueblo de Israel, y tenía su forma de religión, Balaam, y era uno de los que conocía a Jehová.